Antes de la década de los 80, los westerns y otras películas de acción tenían un tipo de héroe, el hombre mayor de 30 años. High Noon, a la hora señalada, de 1952, presentó a Gary Cooper, de mediana edad, enfrentándose heroicamente a los malos, mientras un agente descrito como demasiado joven para ser alguacil, interpretado por Lloyd Bridges, pasó la película quejándose y negándose a ser parte de la acción. La protesta de Bridges lo hace más fuerte que en la mayoría de los personajes jóvenes de las películas del oeste, quienes a menudo no cumplen otra función que mirar con admiración al héroe y decir frases como, wow, señor, ¿dónde aprendió a disparar así? O morir a mitad de la película para ilustrar los peligros que nuestro protagonista de avanzada edad supera heroicamente. Si un joven en cualquier película de acción sacaba un arma, era un villano. Por ejemplo, Robocop 2, una de las favoritas de Joe, de 1990, con Peter Weller. Un problema con el que el héroe de mediana edad necesitaba lidiar. Por ejemplo, en Chisholm, Rey de Oeste, de 1970, con John Wayne. Incluso hasta el día de hoy, Hollywood tiene un tabú sobre el uso de armas de fuego por parte de los héroes jóvenes, un doble estándar basado en la edad que jóvenes pistoleros desafió alegremente. Young Guns es un western sobre 6 adolescentes que orgullosamente hacen alarde de sus pistolas de 6 tiros y se enfrentan a un ejército de asesinos a sueldo, agentes de la ley corruptos y un hombre de negocios amoral. Aún más sorprendente es que esta película presenta a la mayoría de los villanos como hombres mayores. Por lo general, en Hollywood, cuando los jóvenes heroicos se involucran en la violencia, solo pueden luchar contra otros jóvenes, por ejemplo, el Karate Kid, ¿cierto? Una película que se llamó My Bodyguard de 1980, no sé si tú la has visto, Mi guardaespaldas, o más recientemente Brick con Joseph Gordon-Levitt y Lucas Haas, no sé si tú la has visto, Joe. Tampoco. Hollywood no tiene ningún problema con que héroes mayores ataquen a niños y adolescentes. Por ejemplo, en el Karate Kid, Miyagi-san patea trasero de los Sí. adolescentes, ¿no? Entre otros ejemplos. Pero lo contrario suele estar prohibido. Al darnos esta excepción empoderadora, John Guns encendió suficiente entusiasmo como para revivir un género muerto. La escena inicial de Young Guns te indica de inmediato que este no es un western tradicional. Es granulado y sobreexpuesto, pero a propósito. Alguien probablemente pensó que luciría artístico y atraería a la generación de MTV. En cualquier caso, este se convertiría en el western de la generación X, o esa era la idea de todos modos. Lo que más me llama la atención de la película es la estática tipo video musical de finales de los 80 evocada por el director Christopher Kane, el director de fotografía Dean Semler y el diseño de producción. Combinado con el elenco joven y moderno, es obvio que se trataba de una película dirigida directamente a la generación de MTV. La mayor parte de su éxito también se deriva de estos factores. Se trata de una película atractiva con vestuario detallado, decorados polvorientos y vistas icónicas del oeste que se presentan claramente, evocando fácilmente la sensación mítica de la época. Recuerdo que en 1988 esta película parecía lo suficientemente entretenida para un adolescente que iba al cine. Aunque ya el género me encantaba, la película me atrajo aún más hacia los westerns, Joe. Hoy no es difícil ver por qué. Este fue un intento interesante de crear un antihéroe joven y rebelde. Toman un momento de la historia estadounidense, la guerra del condado de Lincoln, y lo convierten en un escenario claro de bien contra mal. De esa manera, los adolescentes de la generación X sabrían a quién apoyar. Luego, para que no quedara duda de que el filme estaba creado más para atraer a los miembros de esta generación, hicieron del personaje principal un rebelde sin causa, pero sumamente entretenido y carismático. Supongo que aquellos de nosotros que éramos preadolescentes y adolescentes a finales de los 80 estamos entre los que miramos con cariño a Young Guns. Es divertida y funciona bien como pieza de nostalgia. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué opinión te merece la reputación que tiene este film al ser considerado como el western de la generación X? ¿Piensas que la incorporación de una banda sonora conformada por canciones contemporáneas de rock tuvo una influencia positiva o negativa en cuanto a la percepción que se tuvo del film? Y finalmente, ¿podrías ofrecer otros ejemplos de películas de época que exitosamente eligieron romper el molde y utilizar música contemporánea para ambientarlas? Ok, pienso que digamos, el nombre, ¿no? El western, la generación X, creo que no puede estar mejor puesto. Este, no creo que haya otro western de esos años, porque ponte, unos años antes fue, digamos, El Jinete Pálido, ponte, con Clint Eastwood, pero digamos, es para los que somos fan de Clint Eastwood, admiramos a Clint Eastwood, pero yo creo que ninguno de nosotros se identifica con Clint Eastwood, o sea, ¿no? O tiene ese nivel de identificación. Pero con John Guns es diferente. Eran más jóvenes, tenían más actitud de adolescente con la que uno pudiera conectar
Y entonces sí fue como muy, no, como muy de esa generación y mucho, muy de esa gente que fuimos adolescentes en esos momentos. Y yo pienso que ese es el gran éxito que tiene esta película, sobre todo con las personas de, digamos, de ese rango de edad, a quien, como tú bien explicaste, fue dirigida principalmente la película. O sea, pienso que la- tú tú preguntas que la banda sonora, pero yo pienso que es un todo al final, porque no solo es la banda sonora es parte digamos, que por la que tuvo una influencia de repente negativa con el tema de la crítica, como pues lo pudiste haber dicho con con la crítica esa de Rotten Tomatoes, Pero que yo creo yo que sí jugó un rol importante la banda sonora también, porque sí, son claro, claro, películas pero del oeste te pienso, ponen estas canciones con violines y esto, y aquí era, claro, ¿cierto? O sea, no un claro, eso es soundtrack parte, pero pienso que también es moderno. parte el target de lo que estamos hablando de los actores, porque, o sea, yo no creo que nadie o algún crítico de esa época de 40 años se sienta identificado, por más que sea, digamos, una pieza histórica de Billy the Kid y todo esto, no pienso que se sienta identificado con la manera de actuar, sobre todo de Billy, digamos, que era donde giraba la historia, e incluso de los otros personajes. Entonces, no, o sea, alguien de que no sea de esa generación no se va a sentir tan identificado como con una película con Clint Eastwood, por ejemplo, ¿entiendes? Como tú decías, o sea, los actores jóvenes en esas películas eran pues los que segurito iban a morir, ¿no? Mm. Llámese posteriormente Unforgiven, pues, ¿no? Que pasó O, algo así, ¿no? o que eran los más débiles, o hasta incluso, como tú mencionabas, digamos, o sea, pues si tú eres un adolescente viendo una película del oeste, sí, entonces, o sea, a los chicos jóvenes o adolescentes casi nunca salían, como tú mencionaste, y yo dije también eran los que iban a morir, se veían débiles, se aprovechaban de ellos, entonces tú no te podías identificar, digamos, pues a veces con el género incluso, y esto Exacto. afectaba. Entonces llegan estos actores y bueno, pero la banda sonora sí creo que jugó un rol Sí, importante sí. No, también. total, definitivamente que sí fue una parte porque fue también totalmente fuera de lo común, Sí. digamos, poner ese tipo de música en un western, que los western como los film noir tienen como su musiquita muy particular, ¿no? Que las destaca en cada uno de sus géneros, ¿no? Y esta película simplemente rompió con eso, ¿no? Digamos, otro ejemplo de película, digamos, también de época que rompió el molde, digamos, de este mismo género, podemos hablar, pues, de Django Unchained, que es de Quentin Tarantino, también es un western, ¿no? Y también la musicalización de la película es totalmente, no tiene nada que ver ni con la época ni nada, totalmente es con, digamos, artistas de la época, ¿no? De la época en que se estrenó la película. Buen ejemplo. Y también pues da no sé, da como una onda diferente, un estilo muy particular también de Tarantino que le gusta poner, digamos, unas musicalizaciones muy particulares en todas sus películas. Y pues Django Unchained es uno de los ejemplos de eso, ¿no? De otra película de época, digamos, que usó banda sonora moderna, por decirlo así. Ok, ese es un buen ejemplo, obviamente muchos años después. Sí. A mí se me vino un ejemplo también, yo, una película que yo mencioné en varias ocasiones, es de un director que yo lo mencioné en muchos episodios y no hemos dicho todavía la primera película de este señor Walter Hill, ¿sí? Que era el genio de acción, digamos, en los ochentas Que tiene que ser The Warriors. y se extendió hasta los 90. Es que hay varias. The Warriors, ¿cierto? Es una, aunque The Warriors, digamos, o sea, está por lo menos en un setting contemporáneo. Sí me voy a entender, o sea, no es, digamos, pues como en esta, digamos, que es del viejo oeste, una película de época. No, me ¿Sí? refiero a que cuando hagamos el episodio, el primero que debería Ah, ser es sí, el de The claro, Warriors. tiene que ser The Warriors. Bueno, después está Calles de Fuego, ¿cierto? Streets of Fire, que también es de Walter Hill, pues que supuestamente es como en los años 50, aunque te dicen otra, al inicio te dicen otra época, ¿cierto? O en Claro, pero ves por cualquier el lugar. setup. Exactamente, una fábula de rock and roll. Empieza así la película, así con esa leyenda, entonces tú sabes ya pues que va a tener rock. Pero la que estoy pensando es también de Walter Hill, que es una película que se llama Last Man Standing, que en español la pusieron como El último hombre, o si no, Entre dos fuegos. Esta es con Bruce Willis, tiene un muy buen elenco. Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern, William Sanderson, David Patrick Kelly de The Warriors. Y esta Sí, película es como en de los mafia, años ¿no? 20 o 30 así de mafioso. Es un remake de Yojimbo, precisamente, sí, donde Bruce Willis hace el papel, digamos, pues como ¿cómo se llama? Del De San... Sanjuro. Ajá, sí.
Entonces, pero tiene música rock, ¿sí? Aunque sea, digamos, de los años 10 o 20, bueno, del siglo pasado. Claro. Entonces, o sea, esa fue la que se me vino a la cabeza. Pero lo que sí te digo yo es que viendo el éxito que tuvo la película y lo bien que ha perdurado a través de los años, al punto de que más de 35 años después se está hablando de hacer una tercera parte, todo parece indicar que lograron un éxito rotundo en el impacto que el film tuvo en toda una generación. Será interesante ver si la película y su secuela de 1990 resurgen en el espíritu cultural de la época si alguna vez se materializa esa tercera parte. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.